gracias por continuar con Sobre la Mesa, hoy analizando este tema tan importante. Doña Eugenia, tanto en la cápsula como en las declaraciones del diputado Fabricio, se dice que en efecto la creación del INAMU por medio de la ley 7801 nace con el fin de promover la igualdad y la equidad de género por medio de una serie de políticas. Sin embargo, no solamente las críticas que escuchamos, sino también un informe de la Contraloría y otros documentos que se han generado en otras instituciones, dicen que realmente la Contraloría dice que el INAMU no realiza una labor satisfactoria en esta materia. Entonces, ¿cómo hacer una evaluación justa del trabajo que ustedes hacen, que se les reconoce, pero también se les critica? Sí, yo creo que para contextualizar esto tenemos que tener claro que el INAMU es el mecanismo que permite, dentro de la institucionalidad pública, que permite promover, ¿verdad?, e impulsar las políticas de igualdad, que es una responsabilidad del Estado, ¿verdad?, o sea, de todas las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género no es una política del INAMU. El INAMU nace precisamente para eso, para impulsarla. Ahora, acciones que tienen que ver con lo que decíamos ahora, ¿verdad?, con equidad, ¿verdad?, como acciones afirmativas, por ejemplo, que permiten, que son respuestas en el camino para alcanzar esa igualdad, que no necesariamente es una igualdad idéntica, una igualdad, ¿verdad?, desde la igualdad formal, se había visto como una igualdad idéntica, pero que puede ser diferenciada, es decir, el trato puede ser diferenciado, como les decía ahora, de acuerdo a las particularidades de cada población, que puede estar dentro del sector de la población de mujeres o de hombres. Entonces, efectivamente, para entender que la política nacional de la igualdad de género es una responsabilidad del Estado, ha requerido mucho tiempo y mucho trabajo, porque es entender que todas las instituciones tendrían que hacer con un enfoque de transversalidad de género, ¿verdad?, un enfoque que permita institucionalizar dentro de los programas y los proyectos de cada una de las instituciones esa igualdad. Y eso requiere de un conjunto de voluntades. Precisamente ahora que nosotras se suscribió el tercer plan de acción de esta política de igualdad, está suscrito por los 4 presidentes de los poderes de la República, ¿verdad?, donde hay acciones que competen a cada una de esas instituciones, a cada uno de esos poderes de la República, donde también se requiere la construcción de indicadores, la construcción de metas, la construcción de objetivos, en función también de la responsabilidad estatal. Entonces, estamos hablando de una política que sí tendría que tener todos esos engranajes, podríamos decir, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado, por ejemplo, de una arquitectura institucional que comprometa no solamente personas, sino que también comprometa presupuestos, planificaciones, estructuras, programas dentro de las instituciones para efectivamente estar hablando de una política de Estado. ¿Ha tenido limitaciones? Claro que sí ha tenido limitaciones, y la Contraloría ha hecho algunos señalamientos que son totalmente válidos, en el sentido de que hay que fortalecer las condiciones para efectivamente el seguimiendo y el cumplimiento de esa interrumpirlo un segundo solo para, digamos, profundizar en esa conversación que usted que está teniendo ahora con nosotros, con la segunda parte de la entrevista que Marcela le hace al diputado. Pues la vamos a ver y seguimos conversando. En la exposición de motivos, efectivamente, se reconoce en el proyecto que hay una discriminación contra las mujeres y que lo que se busca es promover la igualdad entre los géneros. ¿Cuáles son los principales cambios que se plantean en el proyecto que van, digamos, en esta línea de disminuir la discriminación contra las mujeres? Lo que proponemos es una transformación de la institución como tal. Lo que se ha planteado en algunos medios y por parte de quienes adversan este proyecto es que estamos planteando el cierre de la institución que defiende a las mujeres, y realmente no es así.
Lo que creemos es que una institución como la que proponemos, que se llamaría Instituto Nacional de la Familia y la Equidad de Género, podría de alguna manera generar los equilibrios que el INAMU no ha generado. Es decir, es una institución que seguirá defendiendo a la mujer, que seguirá buscando la igualdad, que seguirá buscando que la mujer tenga espacios a nivel laboral, que seguirá buscando equidad a nivel de puestos políticos, que seguirá defendiendo a la mujer en cuanto a temas de agresión, porque tenemos clarísimo que cuando se trata de violencia intrafamiliar, la principal víctima es la mujer, eso lo tenemos muy claro, pero también creemos que el INAMU ha provocado desequilibrios muy peligrosos en los que se ha dado una lamentable más bien división de la familia y se ha dado una guerra. Pareciera que el INAMU lo que ha promovido es una guerra entre sexos, donde esto ha provocado incluso el nacimiento de organizaciones no gubernamentales defendiendo al hombre, por otro lado, porque han sentido que los derechos de los hombres han sido vulnerados en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿por qué proponer esto? Porque otra opción podría, que se nos planteó en algún momento, propongamos un instituto igual al INAMU, pero que defienda al hombre. Entonces, eso sí traería una confrontación y eso es lo que estamos tratando de evitar. Lo que estamos tratando es de proponer un instituto que traiga, lejos de una confrontación, equilibrios, que en muchos casos van a resolver temas familiares de maneras diferentes a como las está resolviendo el INAMU y que traerán beneficios también, sobre todo, a quienes más resultan afectados cuando se dan conflictos entre pareja, que son a los hijos de esa pareja. Don Eugenio, a partir de la conversación y de las declaraciones del diputado, le tengo dos preguntas que se pueden responder de forma sencilla. De 1 a 10, le hago las dos preguntas al mismo tiempo. De 1 a 10, ¿cuánto hemos avanzado en materia de, digamos, igualdad de la mujer frente a los hombres? Y en segundo lugar, ¿cuánto de eso nos ha llevado de 1 a 10 a condiciones más o menos de equidad entre hombres y mujeres? Bueno, responder en esa escala es difícil, ¿verdad? Porque de acuerdo a los datos mundiales que acabo yo de leerles a ustedes, las desventajas siguen siendo tremendas, ¿verdad? O sea, andaremos por un 2% de crecimiento, de acercamiento, cuando hay una resistencia muy grande a nivel social y hay mucha falta de voluntad política también institucional para echar a andar una política Y entonces coherente. le pregunto, a partir de eso, ¿se justifica un proyecto como este que intente integrar estas dos visiones o el INAMU ya lo tiene? Bueno, la situación de desigualdad, si es una situación que se mantiene, como lo dice Naciones Unidas, y como le estoy respondiendo a usted, que a mi juicio, en una escala del 1 al 10, posiblemente andemos por un 2 o un 3, en cuanto a los avances. El proyecto del señor diputado Fabricio no viene a resolver absolutamente nada, porque está planteando simplemente dos condiciones o motivos por los cuales él propone su proyecto, y es, uno, que hay unas deficiencias de atención en cuanto a que el INAMU no destinó un superávit a unos albergues y a unas mamografías, a unas máquinas para mamografía en un hospital X. Y dos, que no intervino en un pleito de dos mujeres. Vean ustedes cómo se justifica de esa manera transformar. Pero lo peor es que habla de transformar el INAMU en un instituto para la familia y equidad de género. Como si el cambio de nombre de la institución va a mejorar por sí misma las deficiencias que ésta tiene. Dice que hay una división, que provoca una división en la familia y no señala cuáles son los elementos que motivan, para su juicio, cuáles son esos graves padecimientos de la familia costarricense que hay que cobrarle al INAMU. Y en relación a la guerra de los sexos, presumo que se está refiriendo don Fabricio a una dinámica que han tomado últimamente como acciones sociales de organización social, grupos de hombres que se ven perjudicados, no por el INAMU, porque esto de la ley de pensiones alimenticias es una ley que emana de la Asamblea Legislativa y la obliga a cumplir el Poder Judicial, no tiene que ver nada con el INAMU. Confundir una cosa de esas y echarle la culpa a las mujeres del INAMU, a la institución del INAMU, de que tiene que responder a esos hombres que están encarcelados porque no pagan la pensión, porque no quieren o no pueden, no es justo, ¿verdad? Porque el INAMU no tiene que ver con asuntos de pensión alimenticia. Es una cuestión del resorte del Poder Judicial fundamentalmente. En esa misma línea, de hecho, le hacemos una pregunta también a don Fabricio que vamos a ver en este momento para ver qué fue lo que nos respondió.
Ahora usted precisamente explicaba que efectivamente hay un discurso, ¿verdad?, que es dentro de las motivaciones para presentar el proyecto, que enfrenta a los géneros, que hay una defensa a ultranza de un feminismo radical y ginocéntrico. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Qué elementos los llevaron a esas conclusiones y cómo es que el proyecto mejora, ¿verdad?, o elimina estos elementos? Bien, eso pues precisamente son las denuncias que han estado entrando y que de alguna manera pues nos confirman. Por ejemplo, varias denuncias donde se nos dice que no se permite entrar hombres a las instalaciones del INAMU, por ejemplo. Denuncias de personas que van a capacitaciones y donde se nos hace saber el discurso también de esas capacitaciones. Intervención clara del INAMU en los temas de pensiones alimentarias, donde pues con el apoyo de algunos jueces de la República se está enviando a la cárcel a hombres que pues no han podido pagar la pensión. Y bien, a ver, nosotros también tenemos claro que hay hombres irresponsables que evaden la responsabilidad de pagar esa pensión, pero también hay otros que no la han podido pagar porque no tienen trabajo, porque no consiguen trabajo, y enviándolos a la cárcel, a ver, no solamente les quitan la posibilidad de conseguir un trabajo para poder cumplir con esa responsabilidad, sino que además al final los afectados son los niños o las niñas que van a recibir esa pensión, porque al final no la van a recibir del todo. O sea, no la recibieron porque aquel no encontró trabajo y ahora menos porque no puede buscar trabajo porque está en la cárcel. La intervención del INAMU en estos casos y la actitud del INAMU cerrada en estos casos nos ha hecho pensar en un discurso que pues lejos de unir lo que ha hecho es dividir. Y pues precisamente en nuestro proyecto lo que pretendemos es buscar esos equilibrios. Repito, el eje central de nuestro proyecto es buscar equilibrios. Nosotros tenemos una denuncia en particular con nombres y apellidos de un estudiante de una universidad al que se le impidió la entrada por ser hombre en el edificio central del INAMU, el edificio que queda en San Pedro. Entonces, ya en ese edificio yo tengo claro lo que usted me indica, que hay delegaciones donde como se van a presentar denuncias, se corre el riesgo y se ha tomado esa determinación. Incluso es un tema que en algún momento me aclaró también doña Maureen Clark, quien hoy es diputada y que fue presidenta del INAMU también. Pero cuando nos llegan denuncias ya del edificio central, donde no se ponen denuncias, y hay un intento de ingresar para fines académicos de una persona, un hombre, pues entonces ahí es donde decimos, pues pareciera que estamos llegando a un radicalismo extremo. De hecho, usted utilizó el término y yo lo reitero porque lo he dicho también aquí en el plenario, me parece que se ha aplicado un feminismo radical por parte del INAMU y entonces es ahí donde nosotros creemos que deben corregirse ciertas cosas. Yo creo que por lo menos, y déjeme aprovechar esta pregunta, aunque esta no es la respuesta directa, pero yo creo que por lo menos hemos logrado crear conciencia de que el INAMU necesita cambiar en muchas cosas, de que el INAMU necesita de alguna manera ser más equilibrado y no irse tan al extremo de ese feminismo radical que incluso los ciudadanos han llamado feminazi.